Ya, está grabando. Bueno, bienvenidos, clase de día viernes, finalizando lo que te hace referencia con la etapa planificación de nuestros procesos de recursos humanos, ¿ya? Pero antes de pasar a los contenidos del día, quisiera saber cómo van con el trabajo. Ya he recibido pocas consultas, así que asumo que está claro que vamos bien y que el lunes lo van a estar entregando en la fecha, así que quería corroborar eso en el fondo, de que fueran bien con el trabajo. Ya, asumo que no tienen dudas, consultas si es que hay silencio, así que recuerden que tienen plazo para entregarlo máximo el próximo lunes 3 hasta las 23:59 está habilitado el aula para que lo entreguen. ¿Ya? Entonces, la idea es que ustedes designen a una persona que finalmente suba la tarea. ¿Ya? Y en la intranet ya configuraron las ponderaciones que son las reales, las que corresponden a la asignatura, así que ya la próxima semana voy a subir la que tengo pendiente, que es de la primera evaluación. ¿Ya? Lo más probable es que el día lunes en la tarde, junto con la segunda, de inmediato para que queden con las dos notas de inmediato en su registro en la intranet. ¿Ya? Así que vamos a quedar al día con las notas la próxima semana. Eso. Ya. Entonces, De nuevo se fue el profe, o soy yo. ¿qué? Chucho. No, ahora no me... Eres tú, no soy yo. Ya, entonces, estamos revisando, se recuerdan como todos estos procesos propios de la planificación, ¿ya? De cuando nosotros estamos planificando nuestros procesos. Entonces, se recuerdan que en la última clase hicimos una referencia a les conté una historia, una fábula respecto a la estructura organizacional, ¿ya? Que obviamente la construcción de la estructura organizacional va en directa relación con la necesidad que tiene la empresa, y nosotros como especialistas en recursos humanos lo que tenemos que hacer, por ejemplo, es ir analizando cuáles son las necesidades de la organización y dando soluciones efectivas a las necesidades reales que tiene la organización. ¿Ya? Se recuerdan que veíamos el caso de la hormiguita en la última clase, que era esta hormiguita que trabajaba sola y que era productiva, y que en la medida que la empresa fue creciendo tomaron una opción errónea por ir definiendo su estructura organizacional, que finalmente eh, se basaron en el paradigma de que quizás una persona con muchos títulos o muchos jefes podían hacer mejorar o que la organización funcionara mejor, pero finalmente no pasaba eso. Se fijan, de la medida que la estructura organizacional de esa empresa, de esa organización, se iba haciendo más pesada, iban trayendo nuevos consultores, jefes, gerentes, supervisores, el trabajo no necesariamente mejoraba, de hecho todo lo contrario. Los indicadores de producción, por ejemplo, iban bajando. ¿Ya? Entonces, esa fábula, ese cuento precisamente iba en función de eso, de evidenciar a veces que cuando una organización está en proceso de crecimiento, tiene que hacer un buen diagnóstico de cuáles son sus necesidades. ¿Ya? Y lo que pasó en esa historia es por lo que en general pasa en las organizaciones, que piensan que en la medida que contraten más jefes o más personas con certificaciones, coaching, etcétera, va a ser una mejor organización, no necesariamente por sí solo. ¿Ya? Obviamente siempre tenemos que tener foco en lo operativo, no perder foco en lo operativo y no perder foco en lo más importante, que finalmente son las personas que se llevan el trabajo a cabo. En este caso, por ejemplo, hablábamos de la hormiguita, ¿ya? Que se empezó a motivar porque hacía su trabajo de manera sola, podía trabajar de manera independiente, pero cuando nos empezaron a poner los jefes, empezaron a dar problemas. Entonces, ahí obviamente eso hacía referencia a cómo nosotros tenemos que pensar el momento en que tenemos que ir construyendo esta estructura organizacional. ¿Ya? En qué tenemos que fijarnos, efectivamente, las necesidades de la empresa. ¿Ya? Si una persona tiene la capacidad de trabajar sola y autónoma, no necesariamente quizás necesita una persona a cargo, siempre hay que rendirle cuenta a algo. ¿Ya? Pero no necesariamente tener una persona que te esté supervisando y diciendo lo que tienes que hacer. De hecho, lo ideal es que en el paradigma actual de gestión de personas, que las personas sean autónomas, ¿ya? Y que el líder esté solamente como para dar orientaciones generales, no que esté encima tuyo diciendo lo que tienes que hacer. ¿Ya? Ahora, se recuerdan que también anteriormente había hablado de las políticas, los procedimientos, los reglamentos, etcétera. Entonces, si se fijan, todos estos temas que estamos viendo ahora son los que finalmente van configurando la estructura de la organización, ¿ya? En cómo se organiza, cuáles son sus cargos, cuáles son los procedimientos que tienen que llevar a cargo, cuáles son las políticas que norman, en el fondo, la conducta y los procesos que tiene la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, en esta fase inicial que estamos viendo, estamos definiendo desde el área de recursos humanos el rayado de cancha, como se dice. ¿Cómo se hacen las cosas? ¿Quién es quién en la organización?
quién hace qué cosa, quién es responsable de tal cosa, cómo se trabaja en equipo, cómo se lleva a cabo un proceso, ¿ya? Obviamente todo eso debe estar sistematizado, documentado, ¿ya? Como se los dije anteriormente, eh, por lo general las empresas pequeñas no tienen estos procesos de planificación, de documentación digamos, de procedimentar cómo funciona la empresa, en términos de definir cuáles son las etapas y los procesos de cada uno de los procesos, valga la redundancia, que la empresa tiene, ¿ya? Generalmente eso va de boca en boca. Cuando llega un trabajador, se le enseña, una persona se pone a cargo de él y en el fondo le dice qué es lo que tiene que hacer, ¿ya? Lo ideal es que obviamente esto esté sistematizado. ¿Por qué? Porque sabemos que una persona puede entender una tarea de una forma, pero otra persona quizás pueda entender la tarea de otra forma. Por lo tanto, ya no va a estar claro ese procedimiento. Si es que dos personas hacen las cosas de distintas formas, aquí el procedimiento no está funcionando. Entonces, la idea siempre de tener esto documentado en un papel es que todos sepan qué hace el otro, ¿ya? Y que también pasen a ser un material fundamental para la inducción, ¿ya? Porque la inducción, si tenemos estos documentos, tenemos estos procedimientos, estas políticas, lo que tenemos que hacer en el proceso de inducción es decirle al trabajador, tome, lea, ¿ya? El trabajador de manera autónoma, en su lectura, se va a ir interiorizando de cómo funciona la empresa, ¿ya? Si no está eso, ¿qué pasa? Generalmente tienen que tener una persona a cargo diciéndole qué es lo que tiene que hacer, ¿ya? Entonces, en la medida que nosotros tengamos claro, definido, primero, cómo funciona la empresa, las personas que ya están van a tener claro cuáles son las reglas del juego, el rayado de cancha, cuál es su responsabilidad, hasta dónde llego, cómo hago tal cosa y cómo me relaciono con las otras áreas, ¿ya? Si eso no está, lamentablemente queda mucho en el aire. Entonces, generalmente eso va a inducir a que la inducción, en primer caso, no sea buena, ¿ya? Pero quizás no va a estar toda la información disponible para el trabajador nuevo, ¿ya? Y que, como les decía, quizás dos personas entiendan una misma tarea de forma distinta, y eso pasa, ¿ya? Cuando la información no es clara, cuando la comunicación solo es verbal y sea instrucción boca a boca, es súper frecuente que dos personas que reciban la misma instrucción hagan las cosas de manera distinta, ¿ya? Por eso la importancia de planificar, unificar y sistematizar los procedimientos y las políticas, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a ver hoy día en relación a eso? ¿Ya? Vamos a ver cómo se construye un diagrama de flujo, ¿ya? Y básicamente los diagramas de flujo hacen referencia a cómo se describe un proceso, ¿ya? Entonces, cada vez que ustedes tengan que describir un proceso al interior de su organización, van a tener que utilizar un diagrama de flujo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la idea de este diagrama de flujo? Que lo vamos a ver ahora. Y que yo se lo mostré, no sé si se acuerdan que revisamos en Office el otro día dónde se podía hacer, qué significaba cada una de las figuras. Ahora lo vamos a ver en detalle. Es explicar gráficamente cómo se realiza un proceso, ¿ya? Entonces, generalmente, cuando las empresas tienen los procesos estandarizados, tienen un documento donde en primera instancia, en la primera hojita, tiene el diagrama de flujo, ¿ya? Donde está este dibujo que nosotros vamos a ver ahora. Y posteriormente tiene un texto con la descripción del diagrama de flujo, ¿ya? Entonces, generalmente los procedimientos se esquematizan así, visualmente, para la persona que lo va a leer, lo entienda, lo vea, y posteriormente tenga acceso al detalle a través de un texto detallado donde se le explica cada una de las partes del proceso, ¿ya? En general, cada uno de nuestros procesos de recursos humanos debiese estar sistematizado, ¿ya? Por ejemplo, los procesos de remuneraciones tienen que estar sistematizados, ¿ya? No se pueden así como, hoy empezamos a pagar los sueldos hoy día, te tinca, sí, ya empecemos hoy día. No, eso no funciona así, ¿ya? Generalmente los procesos de remuneraciones, por lo general en las empresas se demoran 10 días, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, hoy día pagan, hoy día es 30, hoy día es fin de mes y a los que nos pagaron el día más feliz del mes, ¿ya? Entonces, para llegar a eso, para llegar a que hoy día nos paguen, hay un proceso previo que por lo generalmente dura 10 días, ¿ya? Que empieza el día 20. Entonces, generalmente, ¿qué tenemos que hacer el día 20? Ingresar toda la información al sistema. Entonces, tenemos que revisar toda la información del mes de los trabajadores. La asistencia, la inasistencia, las licencias médicas, la hora extra, si recibió un bono, una comisión, no sé, ¿ya? Entonces, todo eso, todo lo que nosotros tenemos que ingresar es al trabajador, lo ingresamos en primera instancia, ¿ya? Yo se está levantando la mano. Normalmente cierran en la quincena en las empresas, de Sí, pues, quincena a quincena, sí, sí, entonces, por lo para que hagan tanto, ese proceso. exacto, no se cierra el 29, por ejemplo, para pagar el 30, porque es imposible que tengamos un día para procesar. Entonces, como bien dice Yusef, generalmente se cierra el 15. ¿Y qué implica cerrar el 15? Por ejemplo, que las horas extras se cuentan hasta el 15,
Del 15 en adelante pasan para el otro mes. O sea, hay muchos pagos que son desfasados precisamente porque nosotros tenemos 10 días más o menos para poder pagar los sueldos. Entonces, como les decía, el inicio del proceso siempre va a ser con actualizar el sistema, ¿ya? Después obviamente viene el tema de pagar las cotizaciones, generar las liquidaciones, hacer el libro de remuneraciones, mandarlo a finanzas y el día 30 se cierra ese proceso cuando nos llega a nuestra cuenta el depósito del sueldo, ¿ya? Todo eso es un proceso, ¿ya? Y yo se los conté de manera verbal, pero en la empresa como debe ser esquematizado, con un flujo, desde el input, desde el inicio hasta la salida, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver eso. Entonces la clase de hoy día va a tener dos partes, puede ser de alguna forma, ¿ya? La primera parte va a ser finalizar con este proceso, con esta etapa que estamos viendo de planificación, donde estamos viendo cómo nosotros aportamos a todo lo que hace referencia a la planificación estructural de la organización, ¿ya? Y la segunda parte vamos a ver un poco referencia a lo que se conmemora mañana, que es el Día del Trabajador, que obviamente para nosotros como recursos humanos es fundamental saber qué es lo que se celebra y en el fondo todo el entorno que hay en torno a los sindicatos principalmente, que es principalmente el tema más comentado a partir del 1 de mayo, así que también la segunda parte vamos a ver ese tema, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo se construye un diagrama de flujo. ¿Alguno de ustedes alguna vez anteriormente le ha tocado trabajar con un diagrama de flujo? ¿Lo conocen? No. No, ya. Lo van a conocer hoy día entonces. Lo importante es que lo conozcan y que después lo apliquen, porque parte del trabajo también va a ser que ustedes flujos van a tener que realizar bastante durante la carrera, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, cuando hagan su examen de título van a tener que escribir procesos y lo más probable es que van a tener que ocupar esta herramienta, así que atención. Ya. Entonces, ¿qué es un flujograma o diagrama de flujo? Consiste en una figura, por eso le digo que es la expresión gráfica, que representa una serie de procesos o un grupo de actividades por medio de símbolos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de flujograma o diagrama de flujo, estamos hablando de una expresión gráfica, de un dibujo de un proceso, ¿ya? Por lo tanto, la principal utilidad de un flujograma es que muestra de un solo vistazo un proceso que puede ser complejo. Entonces, recuerden silenciar los micrófonos, escuché una interferencia. Entonces, como yo les decía, la idea es que una persona que vea un flujograma tenga la capacidad de interpretar un proceso complejo de manera gráfica y simple, ¿ya? Y posteriormente en un texto se explica en detalle en qué consiste cada una de las etapas, ¿ya? Pero el flujograma más que nada nos centra en poder observar cuáles son el inicio, el desarrollo y el cierre de un proceso, ¿ya? De esta forma, cada persona implicada en el flujograma sabe cuál es su labor. Con esto se consigue incrementar la eficiencia y reducir las posibles incidencias. ¿Se fija? Entonces, el objetivo que tiene el flujograma es sistematizar y de alguna forma documentar cómo es un proceso para que todos lo entiendan de la misma manera. Y como dice ahí, evitar posibles errores, porque en la medida que todos entendamos cómo se hace un proceso, la probabilidad de error va a ser baja, ¿ya? En cambio, si como yo les decía, si un proceso se explica boca a boca, lo más probable es que la probabilidad de error va a ser más alta. ¿Por qué? Porque no todos entienden igual, ¿ya? Un texto con un dibujo a prueba de, o sea, que es más fácil que entender que eso, ¿ya? Por eso siempre cuando se diseña un proceso tiene que ir un flujograma. Y las principales figuras, porque nosotros vamos a utilizar figuras, ¿ya? Que se utilizan son las que ustedes están viendo en pantalla, ¿ya? Y no son al azar, ¿ya? Las figuras que ustedes van a encontrar en un Word o en un PPT, un programa de flujo, tienen un significado, ¿ya? Por lo tanto, nosotros también cuando leamos un diagrama de flujo tenemos que atribuirle significado a las figuras, ¿ya? Entonces, si se fijan, en primera instancia vamos a partir por la esquina superior izquierda, dice inicio final, ¿cierto? Allí hay una especie de círculo como extendido, ¿ya? Entonces, cada vez que nosotros comencemos o finalicemos un diagrama de flujo, tenemos que comenzar con esta figura, ¿ya? Porque esa figura precisamente hace referencia al inicio y al final de un proceso, ¿ya? Por lo tanto, cualquier diagrama de flujo tiene que partir con esta figura, porque esa figura nos va a dar información del inicio del proceso,
¿ya? Obviamente, después dentro de esa figura tenemos que detallar, escribir cuál es el proceso, ¿ya? A la siguiente lámina vamos a ver un diagrama de flujo de un proceso de recursos humanos que tiene nombre, ya que no solamente tiene la figura, sino que tiene el nombre para que lo vayamos entendiendo, ¿ya? Entonces, posteriormente, bajemos, dice entrada, salida, y es una especie de cuadrado que está un poco con los márgenes a la izquierda, ¿cierto? Entrada, salida de datos por cualquier dispositivo, escáner, lector de código, barra, micrófono, etcétera, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean en un diagrama de flujo una figura así, que es un cuadrado como un poco corrido hacia la izquierda, hace referencia a la entrada de información, ¿ya? Entonces, por ejemplo, llevémoslo al mismo ejemplo que yo le llevaba de el pago de remuneraciones, ¿ya? La entrada sería el ingreso al sistema de toda la información de los trabajadores. ¿Se fijan? Porque nosotros estamos ingresando los datos al sistema para empezar a procesar después la remuneración, ¿ya? Entonces, si nosotros estuviéramos graficando, por ejemplo, un proceso de remuneraciones, ahí en ese cuadrito deberíamos colocar ingreso a los datos de los trabajadores al sistema ERP. Entonces ahí estamos dando a entender que esa es la entrada de datos de los trabajadores al sistema ERP. ¿Ya? ¿Qué dice después? Esta especie como de cuadrado con un techito un poco chueco, digamos. Entrada de datos por teclado. Indica que el computador debe esperar a que el usuario teclee un dato para que se guarde una variable constante. Ahora, nosotros no ocupamos tanto eso. Eso principalmente lo utilizan los informáticos cuando diseñan un proceso, ¿ya? Que, por ejemplo, si uno le da aceptar un botón, se libera una información, ¿ya? Entonces acá en este caso es lo mismo, ¿ya? Si estuviéramos hablando de un proceso que al activar un botón se activara cierta información, utilizaríamos esto. Nosotros no lo utilizamos tanto. ¿Por qué? Porque obviamente nuestros procesos no hacen referencia a la tecnología, sino que hacen referencia a los procesos de gestión de personas. ¿Ya? Después viene el que nosotros más utilizamos, que es el rectángulo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el rectángulo se utiliza para cualquier acción, para cualquier acción. Entonces, en la medida que nosotros dentro de este proceso estamos describiendo una acción, tenemos que señalar un cuadrado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la misma lógica de incluir o de graficar un proceso de remuneraciones, si nosotros tuviéramos que indicar, por ejemplo, revisión de los indicadores previsionales, si eso es una acción, deberíamos colocarlo en un cuadrado así, ¿ya? Porque eso es una acción. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos revisando los indicadores previsionales antes de pagar los sueldos, ¿ya? Entonces, para nosotros, generalmente, nuestros procesos en recursos humanos se enfocan más que nada en acciones y en decisiones. Por lo tanto, lo que generalmente más vamos a utilizar son la figura rectangular y la figura del diamante, ¿ya? Denme un segundo, por favor, chicos. Tengo un temita acá. Ya, ahí sí. Entonces, yo les decía que los que más utilizamos son el rectángulo que simboliza una acción, ¿ya? Y el diamante que simboliza una decisión. Entonces, siempre que ustedes vean en un diagrama de flujo una figura de un diamante, va a estar la decisión sí o no, ¿ya? Entonces, por ejemplo, llevémosle a un proceso de reclutamiento y selección, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, dentro del proceso un cuadrito que dice entrevista a los candidatos. Y posteriormente de ese cuadrito que dice entrevista a los candidatos, debiese venir un diamante. Ese diamante debe ser la decisión, sí o no, ¿ya? Entonces, generalmente, cuando ustedes vean un flujo, del diamante van a salir dos líneas. Una que va a decir sí y una que va a decir no. Por lo general, cuando de esta figura de decisión sale un no, el proceso se termina. Entonces, en este caso, por ejemplo, después de la entrevista, que la acción, que el rectángulo, lo pasamos a la decisión, ¿qué ha seleccionado? No, se cierra el proceso. Si el candidato queda seleccionado, sí, el proceso sigue. ¿Se fija? Entonces ahí el camino a seguir es distinto, ¿ya? Entonces, por lo general, siempre cuando nos enfrentemos a un proceso en que tenemos que tomar una decisión, van a tener dos alternativas. La de sí, que en el fondo va a seguir marcando qué pasaría si es que nosotros decidimos que sí, y la de no, que por lo generalmente es donde se termina el proceso y ahí deberíamos colocar la primera figura que vimos, que está como círculo un poco más extendido, ¿ya? Después hay otras figuras que hacen referencia, por ejemplo, al imprimir los documentos, por ejemplo, a presentar información en una pantalla. Entonces, bueno, hay otras figuras que finalmente no,
son importantes, pero para nosotros no son tan relevantes porque generalmente hacen ya referencia a la inclusión de tecnología en ciertos procesos, etcétera, ¿ya? Entonces, igual aquí hay unas figuras como, por ejemplo, el círculo, que es un conector interno, ¿ya? Es cuando vienen dos procesos, por ejemplo, vienen dos líneas y se juntan en una, utilizamos un círculo para unificar, ¿ya? Y generalmente pasa, por ejemplo, cuando se dan procesos continuos, ¿ya? Por ejemplo, una empresa tiene un proceso productivo y un proceso de venta y en algún momento esos dos procesos se juntan porque tienen que entregarle ese producto al cliente, ahí utilizan un conector interno como un círculo, ¿ya? Pero en general nosotros los conectores que vamos a utilizar son las flechas, ¿ya? Y las flechas que están acá abajito, flechas de dirección, en el fondo dicen para dónde va el proceso, ¿ya? Y nosotros más que nada utilizamos las flechas como conectores. Entonces, para llevar esto a algo más práctico, visual y que ustedes lo puedan entender, y la siguiente lámina, ahí está. Hay un flujograma de un proceso de capacitación, ¿ya? Entonces, si se fijan, hay un inicio, hay un fin, hay acciones, hay documentos también, que están en esta figura que están de color azul, etcétera, ¿ya? Entonces, vamos a ir revisando este flujograma paso a paso para que también la idea es que nosotros tengamos la capacidad, si vemos esto, todos lo entendamos de la misma forma, como les decía. Entonces también no solo tenemos que saber hacer flujogramas, sino que también tenemos que saber leer flujogramas, ¿ya? Porque lo más probable es que ustedes cuando ingresen a su práctica o a su primer trabajo, en su inducción, les van a pasar documentos así. Entonces, precisamente pueden ver algo así. Les pueden decir, ¿saben qué? Ya, el proceso de capacitación en la empresa funciona así. Entonces ustedes van a tener que aprender cómo funciona el proceso de capacitación de la empresa viendo un fluxograma como este. ¿Ya? Entonces, vamos viéndolo paso a paso para que lo vamos leyendo. Recuerden que tenemos que hacer una lectura de estos procesos. ¿Ya? Entonces, el inicio. ¿Cómo se inicia? Con la definición de que tiene que haber un proceso de capacitación del personal. ¿Ya? Entonces, generalmente todas las empresas definen ya. Vamos a hacer un proceso de capacitación del personal. Esa es una acción. Entonces recuerden que las acciones van en cuadrados. Posteriormente dice realizar los formatos, ¿ya? Cuando nosotros vamos a hacer una capacitación, y ustedes lo van a ver el próximo año cuando tengan la asignatura de capacitación de personas, tenemos que cumplir con una serie de trámites administrativos en primera instancia. Hay que llenar formularios, hay que ver unos temas de documentos de servicio de impuesto interno, etc. Entonces, básicamente, una vez que nosotros vamos a trabajar o vamos a realizar un proceso de capacitación, tenemos que hacer todo un trámite administrativo. Entonces ahí los papeles de la TEC, de la OTIC, todos los formularios en el fondo administrativos para que nosotros podamos realizar un proceso de capacitación, ¿ya? Porque recuerden que en el caso de Chile, eh, el Estado entrega un beneficio a las empresas que es la franquicia tributaria Sense, que de hecho a los que les toca capacitación le hice esa pregunta, ¿qué era la franquicia tributaria? Ahora la van a tener que explicar en el trabajo que le corresponde, ¿ya? Entonces, obviamente para acceder a esa franquicia tenemos que realizar formularios, ¿ya? Que eso es otra actividad, ¿vale? Entonces, ¿cuál es lo que viene posteriormente? ¿Ya? Es el plan anual de capacitaciones. Chicos, me dan un segundo que estoy con un temita acá, me conecto en 30 segundos. ¿Alguien está entendiendo el flujograma? Más o menos nomás te diré. Está más complicado que un organigrama. Sí, que no entiendo nada. Listo. Entonces teníamos el inicio, primero definir, tomar la decisión, la acción en este momento de hacer el proceso de capacitación. Después mantenemos el cuadrito, porque es una acción, realizar los formatos, como les digo, es hacer los formularios. Y después pasamos a el plan anual de capacitación. ¿Se acuerdan qué significa esa figura como con una guatita abajo? ¿Son como informes? Documentos, exacto, muy bien. Entonces, aquí ya no es una acción, se fijan, es una documentación. ¿Y cuál es el documento? El plan anual de capacitación, ¿ya? Entonces, tenemos el inicio, tenemos una acción que es hacer un proceso
de capacitación de personal. Tenemos una segunda acción, que es realizar los formatos. Y después ya pasamos a la elaboración de un documento, que es el plan anual de capacitaciones. ¿Se fijan? Ahí hay una diferencia, pero está con letras azules. Todo lo que esté con esa figura en letras azules con una guatita abajo son documentos. Entonces, ¿qué indica? Que en esa parte del proceso hay que hacer un documento. ¿Ya? Entonces, tenemos el plan anual de capacitaciones, que es un documento donde la organización dice, ya, este año 2021 voy a capacitar a mis trabajadores en todo esto. Y después viene otro documento que es el formato, ahí dice asistencia, pero debe decir formato de asistencia. ¿Ya? El formato de asistencia también es un documento, ¿ya? Y que es fundamental. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando estamos trabajando con Sense, el Sense, como nos pasa plata, obviamente nos pasa la cuenta, nos dice ya cuánta gente fue a tu capacitación. Pues entonces nosotros tenemos que entregarle siempre la asistencia a Sense, ¿ya? Y muchas veces Sense paga por participante. Entonces, si un participante no se presenta, no asiste, no se paga a esa persona, ¿ya? Entonces, el formato de asistencia pasa a ser un documento fundamental, porque como les digo, es el registro de que la persona efectivamente se capacitó. ¿Ya? Entonces, ya, tenemos los documentos, tenemos el plan anual de capacitaciones, que es el documento donde están todas las capacitaciones que vamos a hacer durante el año, y después viene el documento del formato de asistencia. Después, ¿qué viene? Una acción. ¿Se fijan? Solicitar la capacitación. ¿Ya? Que ahí es donde nosotros le decimos a la OTEC nos ayuda a hacer la capacitación, y la OTEC nos dice, ok, firma este formato de solicitud de capacitación, ¿ya? Y de nuevo volvemos a un documento. Y a la vez nosotros tenemos que definir a quién vamos a capacitar, ¿cierto? Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a hacer un curso de capacitación a venta y pasamos a la acción de definir la población objetivo, que en este caso sería, por ejemplo, el área de ventas, ¿ya? Y si se fijan, después viene lo que yo les comentaba, un diamante, que es ¿se acuerdan lo que era? Una decisión. Una decisión, muy bien. Por lo tanto, como es una decisión, va a tener dos caminos, dos salidas, un sí y un no. En este caso, los trabajadores completaron los formatos para ser parte de la capacitación. Si es un no, se hace todo el proceso de nuevo. Se fijan, vuelve a solicitar la capacitación, se solicitan los formatos y nuevamente se vuelve a definir el objetivo de la población, ¿ya? Entonces, cuando muchas veces no, el proceso termina o volvemos a una parte anterior. Entonces, en este caso, en esta decisión, si es que los trabajadores realizaron los formatos y la respuesta es no, todos los trabajadores que no realizaron los formatos tienen que volver a solicitar la capacitación y pasan por todo el proceso de nuevo. ¿Se fijan? Ahora, si la respuesta es sí, el flujo sigue hacia abajo, ¿se fijan? Y viene la aplicación del documento diagnóstico de necesidades de capacitación, ¿ya? Que el documento es una herramienta, en este caso que por lo general es una encuesta, donde se evalúan cuáles son las necesidades de capacitación que la empresa tiene, ¿ya? En el fondo, tenemos claro, por ejemplo, que vamos a capacitar, pero tenemos que hacer una indagación más a fondo de lo que se va a capacitar, ¿ya? De hecho, me acuerdo que esa pregunta también estaba en los que les tocó capacitación, ¿ya? Que era un diagnóstico de necesidades de capacitación, así que también va a estar en la evaluación que le corresponde a ese grupo, ¿ya? Y de ahí vienen, en general, un montón de acciones, ¿ya? Que viene, por ejemplo, con clasificar y priorizar. Una vez que se aplican estos documentos de detección de necesidades de capacitación, ¿ya? Obviamente va a dar luces de los temas que son más relevantes de capacitar o los que tienen más brecha, ¿ya? Entonces, como estábamos hablando, por ejemplo, de la capacitación de un grupo de un equipo de venta, se tiene que clasificar, por ejemplo, cuáles son las áreas más críticas que los trabajadores deben ser capacitados. Negociación, capacidad de persuasión, vocabulario, no sé, etcétera, ¿ya? Y obviamente después de eso viene una tabulación. ¿Ustedes saben lo que es tabular? ¿Les suena el concepto tabular? Yo le iba a preguntar qué es lo que era, profe, porque nunca lo había escuchado. Cuando ustedes, por ejemplo, tengan que sistematizar una información, seguramente les van a pedir tabular. Y para eso siempre nosotros utilizamos nuestro amigo Excel, que nos permite tabular la información. Melanie dice ordenar, efectivamente. Tabular básicamente hace referencia a eso. Tabular, cuando hablamos de tabular, a ver, volvemos a la etimología de la palabra. Tabula significa tabla,
¿ya? Nosotros en Excel construimos tablas, ¿se fijan? No sé si, me imagino que todavía no han llegado a eso en TICS, ¿ya? Pero si ustedes conocen Excel o visualizan, o alguna vez le ha tocado trabajar con Excel, se dan fija que Excel es una planilla que tiene ciertas celdas, ¿ya? Y en el fondo eso es una tabla, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de tabular, significa pasar la información a una tabla, ¿ya? Y una tabla es un cuadro donde nosotros sistematizamos la información, ¿ya? Entonces, aquí en este caso, ¿qué vamos a tabular? La información que nosotros tuvimos de la detección de las necesidades de información. Entonces, cuando tabulamos, ordenamos. Entonces, al tabular, nosotros vamos a decir, por ejemplo, la información o los temas más importantes que se deben capacitar son estos, tú. Y los que quizás no son tan importantes son estos. Entonces, estamos tabulando, le estamos pasando la información a una tabla, y en esa tabla la estamos clasificando respecto de su priorización, sea importante o no. ¿Ya? Entonces, siempre, cuando usted, lo más probable es que en TICS, una de las tareas sea tabular. Les van a pasar datos y les van a decir tabúlenlo, y eso va a ser pasarle a una tabla. ¿Ya? Después viene la elaboración del programa, que define en el fondo ya, esto es lo que vamos a capacitar. Cuando hablamos del programa de capacitación, ya hablamos del programa en sí. ¿Cuáles son las temáticas? ¿Cuántas son los contenidos? ¿Cuántas son las horas que se van a pasar por contenido? Etcétera. Ya se definen los objetivos, y ahí viene toda la parte ya más operativa, que es definir el lugar, la hora y fecha, dónde lo vamos a hacer, quién lo va a hacer, va a haber coffee, no va a haber coffee, lo hacemos en la semana, lo hacemos el día sábado, etc. De todas esas definiciones que son un poco más administrativas en el fondo, ¿ya? Y se fijan, ya viene toda una serie de procesos, siendo obviamente el más importante, que llama la atención, que está redactado más chico, que es la ejecución, ¿ya? Obviamente, y aquí hay un tema importante, no hay que darle más volumen, por ejemplo, a un proceso más largo, porque claramente dentro de todas estas acciones, la más larga es la ejecución del programa, cuando nosotros hacemos la capacitación en sí. Pero se fijan, no por eso tiene un, digamos, volumen mayor al resto de las otras figuras, ¿se fijan? Tienen que ser generalmente igual, ¿ya? Y bueno, todo este proceso finaliza una vez que se realiza la evaluación de los resultados, ¿ya? Recuerden que la idea no es capacitar por capacitar, ¿ya? Sino que también el objetivo que tiene la evaluación es obviamente aportar a mejorar las competencias de la organización. Entonces nosotros no podemos asumir que por el hecho de hacer capacitaciones los trabajadores van a ser mejores. No. ¿Qué tenemos que hacer? Evaluar el impacto de la capacitación. Entonces generalmente el proceso finaliza, tal cual como está en el gráfico, con un formato de nivel de aprendizaje, que es finalmente una evaluación, ¿ya? Entonces, cuando generalmente se hace una capacitación, el impacto se mide de la siguiente forma. A la persona que se va a capacitar se le hace una prueba de diagnóstico, por decirlo de alguna forma, donde se le miden los contenidos que se van a ver en el curso, para saber cómo está. Y cuando termina el curso, se le aplica la misma prueba. Si obviamente los resultados son mejores, la capacitación resultó, porque la persona está en un mejor nivel que antes, ¿ya? Si el trabajador está al mismo nivel que estaba al principio, la capacitación no resultó, porque no hubo un desarrollo del trabajador. Entonces, para eso nosotros siempre tenemos que aplicar en una evaluación, que en este caso, como dice ahí, es un documento de formato del nivel de aprendizaje del alumno, ¿ya? Entonces, resumen: círculos, inicio, fin; cuadritos, acciones; este cuadrito con una guatita abajo, documentos. Cada vez que el proceso sea parte de un documento va esa figura, ¿ya? Y cuando haya un diamante es la decisión. Generalmente esa decisión tiene dos caminos: un sí y un no, ¿ya? Esa es la forma en cómo se construye un flujograma o un diagrama de flujo. Fácil, ¿o no? Está más complicado que un organigrama. Sí, es más complicado que un organigrama, efectivamente, pero de hecho que nosotros vimos uno simple. Nuestros organigramas son simples, ¿ya? Yo los desafío a entender un organigrama de un software que hagan un informático, a ver si lo pueden entender. La verdad es que yo nunca entendí uno. Son monstruosos, son unos flujos. Este era simple, el que vimos era súper simple, súper fácil de entender, pero de verdad que hay algunos más técnicos que lo ocupan por otras áreas que en realidad uno los ve y les da susto porque no entiende nada, ¿ya? Para nosotros, afortunadamente, ocupamos 3 o 4 figuras, como digo, que generalmente son inicio, fin, proceso, decisión y documento, ¿ya?
Eso, con eso finalizamos lo que hace referencia a la fase de planificación, ¿ya? Entonces ya vimos todo lo que era referencia a, por ejemplo, a los procesos, ¿ya? A los procedimientos, a las políticas, a los, ¿cómo se llama? A los registros, ¿ya? Que obviamente todo eso va construyendo la estructura organizacional, ¿ya? Entonces, en la medida o lo que hemos avanzado hasta ahora, nosotros ya tenemos, en términos de planificación, todo lo que una empresa debe tener para empezar a operar, ¿ya? Tenemos definido el organigrama, tenemos definidos los cargos, tenemos definido cuáles son las responsabilidades de ese cargo y cómo se relaciona con sus superiores, pares o subalternos, ¿ya? Tenemos las políticas, que como digo, las políticas tienen siempre un rol normativo, ¿ya? Cuando ustedes escuchan de la política de, es porque esa política finalmente es un documento que es una norma, es una regla, pasa a ser algo legal dentro de la organización. Y las personas que son parte de la organización tienen que conocer esas políticas y obviamente cumplirlas, ¿ya? Como yo le indicaba, muchas organizaciones tienen un código de conducta, ¿ya? Que está haciendo algo nuevo, porque realmente las empresas se quedan solamente con el reglamento interno de higiene y seguridad, pero también está el código de conducta, que es algo que ustedes van a tener que trabajar. Eso va a ser el trabajo más grande que van a tener que hacer al final del semestre, construir un código de conducta para una organización, ¿ya? Y eso es fundamental, obviamente, porque en el fondo norma cómo se tienen que comportar los trabajadores, ¿ya? Y también puede ser una herramienta legal. ¿Por qué? Porque si un trabajador no cumple lo que está estipulado en el código de conducta, da pie para que pueda ser desvinculado. Entonces, es súper importante eso. Melanie, está levantando la mano. Hola, profe. Hola. Tengo una pregunta. ¿Código de conducta es lo mismo que estamento? ¿Lo mismo que qué? Se cortó. ¿Un estamento público? Ah, no, eso varía. Eso varía mucho y efectivamente, porque, a ver, como yo les he explicado, nosotros tenemos dos leyes que nos rigen, perdón. Una para el sistema público, que es lo que ustedes están viendo en organizaciones públicas con Leonía, ¿ya? Porque las organizaciones públicas efectivamente se rigen con códigos que son mucho más burocráticos, diría yo, mucho más estrictos con algunas cosas. Entonces, efectivamente, entiendo que yo nunca trabajo en el sistema público, por lo tanto no es mi expertise. Pero entiendo que, claro, efectivamente en el sistema público hay códigos éticos y códigos de transparencia que son mucho más estrictos, ¿ya? O sea, por ejemplo, si nosotros trabajáramos en el sistema público, nuestros sueldos son públicos, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto gana una persona que trabaja en el Ministerio de Educación, puedo saber cuánto gana, ¿ya? Porque como son cargos públicos y son temas de transparencia, por ejemplo, todo trabajador público tiene su renta publicada en los sistemas públicos, por lo tanto, todos saben cuánto gana, ¿ya? La exposición de un trabajador público es mucho mayor que la exposición de un trabajador privado. Entonces hay muchos temas de conducta. Entonces, yo no, como digo, yo no trabajo en el sistema público, pues tengo amigos que trabajan en el sistema público y tienen muchas limitaciones con respecto a muchas cosas lo que pueden hacer, por dado nivel de responsabilidad, porque son representantes del Estado, ¿ya? Entonces, como tienen algunos cargos importantes, hay algunas limitaciones y hay cosas que no pueden hacer, por ejemplo, ¿ya? Que en una empresa privada no están así. Generalmente los códigos de conducta, generalmente en la empresa se abocan a lo que la persona hace al interior de la organización, ¿ya? Lo que haga afuera da lo mismo. Pero en el Estado es distinto porque como son representantes del Estado o de un gobierno en este caso, tienen un código de conducta más alto, por lo tanto ese código de conducta lo acompaña hasta lo que hacen en su casa o en su aspecto más íntimo, ¿ya? Porque pasan a ser personas públicas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, como decía Melanie, en el sistema público el código de conducta es distinto, es mucho más estricto, ¿ya? Valentina. Ay, profe, para Ah, ya te entiendo. Valentina no está muteada. Después te respondo, Melanie. profe era para decirle que a la Yusi se le cortó la luz. Ah, ya. Gracias. Lo voy a tener presente porque voy a pasar la lista precisamente ahora. Melanie, un estamento público es cualquier institución pública que pertenezca o dependa, tenga una dependencia de, no necesariamente del Estado, ¿ya? Porque, por ejemplo, hablamos de las municipalidades, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de trabajadores públicos, no hablamos solamente de los que trabajan en la municipalidad, sino que todos los trabajadores en los colegios municipales, de la salud pública, son parte del estamento público, ¿ya?
a nivel de gobernación, ¿ya? Todos los trabajadores que trabajan en los ministerios, Ceremi, subsecretaría, todo lo que trabaje para el Estado son trabajadores públicos. Y ellos se rigen por el estamento público, que es lo que ustedes están viendo con Leonía, ¿ya? Todos los demás trabajadores que trabajamos en el sistema privado nos regimos por el Código del Trabajo, que eso lo van a ver el próximo semestre o el próximo año con legislación laboral, ¿ya? Eso. Claro, son los participantes que se rigen por las normas, Melody, en el sistema público y que son parte del sistema público, ¿ya? Ahora, también el sistema público, ojo, porque lamentablemente el Estado pasa a ser el peor empleador. ¿En qué sentido? La menor parte de los trabajadores que trabajan en el Estado están con contrato de trabajo. La mayoría está con honorario o la mayoría está con a contrato, que no son empleados por el Estado, sino que en el fondo son prestadores de servicios para el Estado. ¿Se fijan? Entonces hay una diferencia ahí con respecto a eso. Entonces el Estado tiene algunas cosas buenas. Una persona que es contratada por el Estado y que recibe los beneficios del Estado, súper bien, ¿ya? Porque, por ejemplo, en el Estado se recibe un bono trimestral, que es un sueldo más. Entonces todas las personas que trabajan en el Estado y están contratados, ¿ya? Cada 3 meses reciben el doble de sueldo, ¿ya? Entonces esa es una de las cosas buenas que tiene el Estado. Para los pocos que están contratados, porque digo, la mayoría de las personas que trabajan para el Estado no están contratados por el Estado. Está en una lógica de prestación de servicio. Ya, chicos, voy a pasar la lista a continuación, ¿ya? Atención. Ya, atención, voy a pasar la lista. Giovanni Acevedo. Giovanni, creo que ya había tenido un tema. Ahora sí. Giovanni. Ok, Judith Álvarez. Presente, profe. Gracias. Ania Aracena. Presente, profe. Gracias. Priscila Lancibia. Presente, profe. Gracias. Scarlett Arauz. Presente, profe. Gracias. Natalia Brito. Natalia. Presente, profe. Gracias. Karen Cárdenas. Presente, profe. Gracias. Pamela Carrasco. Presente, profe. Gracias. Yasmín Cavieres. Ya no. Presente, profe. Gracias. Nasla Cuevas. Presente, profe. Gracias. Alexandra Delgado. Perdón, Alejandra Delgado. Gracias. Presente. Gracias. Javiera Galleguillos. Aquí, profe. Gracias. Yusi, se le cortó la luz. Gabriela González. Presente, profe. Gracias. Aline Guajardo. Presente, profe. Gracias. Paitiere Hurtado. Paitiere. Yasmín. No, ya no está. Yasmín Leiva. Melanie.
No estaba. Presente. Gracias. Milka Méndez. Milka. Profe, ¿me escucha? Sí, ahí te escucho. Ok, gracias. José Miguel Molina. No está él. Ah, de veras, el de los ausentes. Elizabeth Morales. Presente, profe. Gracias. Profe, aquí estoy, llegué. Ya, se te había puesto presente. María Fernanda Morales. Presente. Gracias. Araceli Muñoz. Araceli. Dijo presente Ahí es la en que. el chat. Sí, sí, sí. En el chat. Sí, sí, gracias. Estás presente, Araceli. Camila Nauto. Presente, profe. Gracias. Alejandro Pizarro. Presente, profe. Gracias. Carla Poblete. Ella Sí, tampoco existió. sí, todavía no lo sacan de la lista. Javiera Quintana. Gracias. María José Ramos. María José Ramos. Valentina Rueda. Presente, profe. Gracias. Constanza Salinas. Presente. Gracias. Valentina Sánchez. Presente. Gracias. Javiera Santander. Presente, profe. Gracias, Javiera. María José Silva. Presente, profe. Gracias. Violeta Tamayo. Violeta Tamayo. Presente. Gracias, Violeta. Emilia Valenzuela. Presente. Vanessa Vidal. Presente. Ivonne Vilaza. Ivonne. Ya. Chicos, sacamos un pequeño break. Son las Profe, 11:02. Retomamos a las 11:07, ¿sí? si me llegara a desconectar es porque estoy conectada al celular, pero todavía no me llega la luz. Ya, ok, no hay problema. Ya, chicos, nos conectamos a las 11:07 nuevamente, ¿ya?
Estamos de vuelta. Disculpen la interrupción y que ahora me demoré un poquito, pero hoy día los alumnos de práctica tienen el último plazo para inscribirla a las 12. Como buenos chilenos están llegando a última hora y me están preguntando cosas y todo. Les queda una hora y están preocupados ahora del tema, así que por eso estamos un poquito viendo otras cosas, porque hay algunos alumnos que están con casos urgentes. La idea es que ojalá todos puedan inscribir su práctica ahora, ¿ya? Así que eso. Pues sí, así estoy medio disperso, es por eso, porque los chicos me están hablando por WhatsApp, ¿ya? Ya, Profe, disculpe, ¿sí? ¿le puedo hacer una pregunta con respecto a algo laboral? ¿Sí? Ya, mire, pasa lo siguiente. Es que mi pololo está trabajando en una empresa y está con contrato y todo el asunto. Ya. Y dice en su contrato que se rige bajo la ley del artículo 22. Ya no sé muy bien a qué se refiere eso, pero en base a eso le dijeron en el trabajo que no le pagarían horas extras y que, por ejemplo, ahora está en trabajo desde casa y no sé, todos los días se conecta fijo a las 9 de la mañana y le pueden mandar pega, por ejemplo, hasta las 9 de la noche y tienen que hacerlo por obligación igual, en base a todo lo anterior. ¿Eso está correcto o no? Ya. En primer lugar, creo que igual la idea es que igual este espacio sea eso, o sea, en la medida que yo les pueda ayudar a responder consultas y darle un tono de aprendizaje para todos, la idea es que lo hagamos también, ¿ya? Así que ese espacio está también, porque en el fondo estas discusiones de cosas que nos pasan a todos también nos van a enseñar, ¿ya? Entonces, a ver, el artículo 22 es un artículo que hace referencia a la jornada de trabajo, ¿ya? Entonces, hay dos tipos de jornada. Una jornada que es establecida, que es, por ejemplo, si tu contrato dice que tú trabajas 45 horas a la semana, de las lunes a viernes, de las 8 a las 6, eso es un trabajo por jornada, ¿ya? Y está la otra modalidad que es bajo el artículo 22 del Código del Trabajo, el cual implica que la persona que trabaja bajo el artículo 22 no tiene una jornada fija, sino que no trabaja por jornada, sino que en el fondo trabaja por cumplimiento de tareas, objetivos o productos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las características del artículo 22? Primero, la persona no tiene jornada, ¿ya? Ahora, independiente de eso, por ejemplo, yo tengo artículo 22 también acá en ENAC, pero independiente de eso, igual yo tengo una jornada, ¿ya? Pero si mi jefe a las 8 de la noche me dice, ¿sabes que hay un incendio, no sé qué me ayudé? Como no tengo jornada, no lo puedo decir, sé que estoy fuera de mi horario, no, tengo que saber responder, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la característica del artículo 22? ¿Ya? No tiene jornada, por lo tanto, implica una disponibilidad de alguna forma 24/7. ¿Ya? Se supone en la práctica que ese artículo debiese solo aplicarse a cargos de jefatura, gerencia y directivo, ¿ya? Por este tema de estar conectado 24/7, pero en la realidad no pasa, ¿ya? Y gente que no tenemos quizás cargos de esa importancia, igual no firma el artículo 22, ¿para qué? Para que estemos disponibles siempre, ¿ya? Entonces, en ese sentido, Vania, si estando bajo el artículo 22, y entendiendo que él también tiene una jornada de 45 horas, jornada completa, aceptó de alguna forma trabajar más que por horario, por objetivo, ¿ya? Y en segunda instancia, cuando cualquier trabajador que tiene un contrato para que se le paguen la hora extra, tiene que haber un documento anexo, que es el anexo de horas extras, donde el trabajador sí declara su voluntad de hacer horas extras, ¿ya? Entonces, cuando un trabajador está con artículo 22, no tiene hora extra, porque no tiene jornada. Entonces no hay un límite de hora, ¿se fija? No sé si respondo a tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Nada que hacer. Aquí yo creo que hay un mal uso del artículo 22. Un mal uso, porque ese artículo tiene que ser solamente para los jefes, para los que efectivamente están conectados 24/7, pero muchas veces cargos operativos le aplican este contrato para tenerlos como ahí siempre conectados, digamos, ¿ya? O sea, hay una mala utilización del artículo 22. Gracias, Ya, sigamos. Entonces, como yo decía, la segunda parte de la clase, la idea es que veamos un tema que igual nosotros lo vamos a ver más adelante, que está incluido obviamente dentro de los contenidos. Le quiero dar un contexto en función de lo que pasa mañana, ¿ya? Porque mañana es el Día del Trabajador, o el Día del Trabajo, que es conocido y que por lo general es feriado, pero mañana es sábado, así que no lo vamos a poder disfrutar como día feriado, ¿ya? Y obviamente para nosotros es un día especial, ¿por qué? Porque de partida, chicos, siempre que estemos en una empresa tenemos que reconocer al trabajador el Día del Trabajador. No sé si los que están trabajando les llega un saludo, por ejemplo, ¿ya? Pero obviamente parte de nosotros es
de partida felicitar a la mujer el Día de la Mujer, al trabajador el Día del Trabajador, etc. Esas comunicaciones, son mensajes internos, generalmente salen de recursos humanos, así que en primera instancia siempre que no se nos puede pasar el 1 de mayo sin saludar a todos los colaboradores de la organización y reconocer su trabajo, ¿ya? Entonces, aparte de eso, obviamente que es una instancia que nosotros, que es una fecha que nosotros tenemos que reconocer y celebrar al interior de la organización, obviamente para nosotros tiene una connotación especial, ¿ya? Porque nosotros trabajamos en función de eso, nosotros trabajamos en torno al mundo del trabajo, a los trabajadores, ¿ya? Y principalmente las organizaciones que se manifiestan o que se podían manifestar antes cuando se podía, principalmente son los sindicatos, que obviamente el tema de los sindicatos cabe dentro de nuestra administración, ¿ya? Dado que nosotros somos los que no somos parte de los sindicatos porque no podemos serlo, pero somos quienes nos comunicamos con los sindicatos, ¿ya? Entonces la idea es que en esta hora que nos queda de clase podamos revisar algo distinto, ¿ya? Algo distinto a lo que hemos visto ahora y que hace referencia precisamente un poco a la historia de cómo se ha dado el tema en Chile. Yo me imagino que ustedes en el colegio igual lo vieron, pero siempre es bueno tener clara esa claridad, porque más allá de lo técnico, nosotros tenemos que tener obviamente información de lo que es de nuestra expertise. Entonces el tema de los sindicatos es un tema bien controversial, ¿ya? Porque generalmente se posicionan los sindicatos como una figura negativa, cuando no lo es así. Entonces nosotros también tenemos que tener claro por qué salen los sindicatos, porque obviamente no nacen porque sí, obviamente hay una necesidad de crearlos, cuál ha sido la evolución histórica y cuál es el rol que tienen ahora, porque obviamente eso ha ido cambiando. Entonces básicamente eso es lo que tengo preparado para esta segunda parte de la clase, ¿ya? Entonces, primero quiero saber si ustedes saben qué pasó el 1 de mayo. O sea, sabemos que es el Día del Trabajador, pero a partir de qué se celebra el 1 de mayo como Día del Trabajador, ¿ustedes saben? Ya, yo les voy a contar. Que el Día del Trabajador se celebre el 1 de mayo, ¿ya? Hace referencia, o sea, perdón, en realidad no es celebrar, la palabra es conmemorar el Día del Trabajador el 1 de mayo, hace referencia a una situación que pasó en Estados Unidos, el 1 de mayo de 1886, particularmente en Chicago, ¿ya? Que Chicago era de los polos industriales más importantes en ese momento en Estados Unidos. Obviamente en Estados Unidos se estaba viendo este boom de la industrialización, ¿ya? Cuando se crearon las máquinas de vapor, la revolución industrial, me imagino que todos ustedes se acuerdan del colegio. Entonces ya a finales del siglo XIX ya el formato fábrica, digamos, se empieza a posicionar en Estados Unidos, ¿ya? Pero claramente en este crecimiento incipiente de la industrialización, las condiciones laborales ustedes se imaginarán que no eran las mismas que tenemos ahora, imposible, o sea, ni siquiera había contrato, ¿ya? Y habían una serie de situaciones complejas, o sea, de hecho, había mucha mortandad, de hecho, en esas empresas, porque obviamente preocuparse por la seguridad, prevención de riesgo en ese tiempo no existía. O sea, básicamente la gente iba a trabajar porque tenía que hacerlo, tenía la obligación, ¿ya? Había una situación muy compleja en Estados Unidos y alguien se moría trabajando, mala suerte nomás. O sea, ese era el contexto de ese tiempo, ¿ya? Entonces, en ese contexto de industrialización inicial, con las condiciones laborales obviamente muy precarias, no había por parte de los trabajadores un poder de negociación, ¿ya? Por primera vez en Estados Unidos se empiezan a ver movilizaciones de parte de los trabajadores, ¿ya? Que empezaron, como yo les digo, a partir del año 1880 en adelante, donde los trabajadores empezaron a organizarse para en el fondo exigir lo básico, ¿ya? Entonces, puntualmente, el 1 de mayo de 1886, trabajadores de una fábrica de Chicago, más que de una fábrica, en general los trabajadores de Chicago hacen una huelga general, que había empezado unos días antes, ¿no? Pero el día más complejo fue precisamente el día 1 de mayo. Y esa huelga hacía referencia a la establecimiento de una jornada laboral, precisamente respecto a lo que estábamos hablando recién, ¿ya? En ese momento estábamos hablando que las jornadas laborales podían ser hasta de 18 horas al día. O sea, la persona trabajaba 18 horas, dormía 6, se levantaba y se iba al trabajo, estaba todo el día en el trabajo, dormía 6 horas y se iba al trabajo. Esas eran las condiciones laborales. Entonces, un grupo de trabajadores se organizó y lo que quiso hacer en el fondo, o exigir, fue que se regulara la jornada laboral, ¿ya? Y que esa jornada laboral llegara a las 8 horas. Y ese era en el fondo el objetivo que tenía la movilización de estas primeras semanas de mayo de 1886, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Lamentablemente el 1 de mayo, que fue el día más complejo de estas manifestaciones,
hubo una matanza, ¿ya? De los trabajadores que precisamente estaban exigiendo esta jornada laboral de 8 horas. Y eso es lo que se conmemora el 1 de mayo, y por eso es el Día del Trabajador. Porque el 1 de mayo hubo una matanza muy masiva, no me acuerdo la cantidad, en realidad tampoco están en esos detalles, pero sí hubo una matanza masiva de trabajadores que estaban exigiendo sus derechos. Y ahí en adelante se conmemora el 1 de mayo como el Día del Trabajo en todo el mundo, excepto en Estados Unidos, ¿ya? Porque en Estados Unidos ya son bien cuidadosos, no sé si se han fijado como de su cultura, de su historia. Entonces, claro, esto es un episodio negro en su historia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos no celebran el 1 de mayo del Día del Trabajador, ellos lo celebran el 1 de septiembre, ¿ya? Para no relacionarse con esta fecha, que obviamente es una fecha negra dentro de su historia, ¿ya? Pero todo el resto del mundo sí celebramos, o conmemoramos, mejor dicho, el Día del Trabajador el 1 de mayo a partir de esa situación. De ahí en adelante se instauró, creo que el feriado en tal partió en 1901. Desde esa fecha se instauró como en conmemoración y en recuerdo de estos mártires que murieron, el 1 de mayo como Día del Trabajador. ¿Ya? Eso es como darle un contexto general, para tener claro de dónde viene y por qué se celebra el 1 de mayo, ¿ya? Esto también tiene mucho que ver con, por ejemplo, lo que pasó, por qué se celebra el Día de la Mujer, ¿ya? No sé si ustedes también saben por qué el 8 de marzo es el Día de la Mujer, ¿lo saben? Sí, profe. ¿Por qué? No sé cuántas mujeres murieron en una empresa Una también. empresa de pura mujer. Industria. Claro, Fue se conmemora eso. Fue exactamente lo mismo. Un grupo de mujeres trabajadoras de una fábrica en este mismo contexto, porque también fue en Chicago, fue en la misma ciudad donde pasó lo del 1 de mayo, porque era una ciudad altamente industrializada, ya, pero muy pobre a la vez. Entonces, se imaginarán ustedes que si ahora la mujer no tiene los mismos derechos laborales que un hombre, imagínense cómo era en ese tiempo. O sea, era obviamente un abuso contra los derechos laborales de la mujer. Entonces un grupo de mujeres hizo lo mismo, se organizó, salió a protestar por sus derechos como mujeres y lamentablemente también terminó habiendo una matanza. Entonces también la celebración del 8 de mayo tiene un origen similar al del 1 de mayo, una situación, una conmemoración de un hecho lamentable, pero que obviamente tiende a reconocer a los trabajadores el 1 de mayo y a las mujeres el 8 de marzo, ¿ya? Entonces ahí es importante, como paréntesis, un poco cómo van cambiando los tiempos, porque yo me acuerdo particularmente que el Día de la Mujer hasta hace, no sé, 10 años atrás era regalarle flores y chocolate a la mujer, y eso era. Y ahora no, pues se fijan, es todo lo contrario. Hay una marcha todos los años masiva, más de 1 millón de mujeres en la plaza y tal. Entonces el concepto cambió. ¿Por qué? Porque la gente empezó a reconocer el origen de estas conmemoraciones, ¿ya? Que no eran chocolates ni flores, sino que en el fondo reconocer a unas mujeres que habían sido masacradas por exigir derechos laborales. Entonces obviamente hay mucha más conciencia en la actualidad del origen de estas celebraciones que quizás de lo que había hasta hace 5 años atrás, que era mucho más banal, por decir, flores y chocolate, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Entonces ese es el origen, y por eso conmemoramos el Día del Trabajador el 1 de mayo, ¿ya? Ahora, esto pasa en Estados Unidos, ¿ya? Pero obviamente acá en Chile también fue pasando. Entonces, obviamente un poquito más tarde, pero acá en Chile igual de alguna forma esos procesos de industrialización se fueron dando, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿cuál es la historia o cómo se fue desarrollando el tema sindical o la organización de los trabajadores en Chile? Principalmente, como ustedes saben, el principal ingreso económico que tuvo Chile en su primer tiempo, principalmente en los primeros años del siglo XX, era el salitre, ¿cierto? Que el salitre era un mineral que se extraía principalmente de la zona norte, ¿ya? Entonces, este proceso de industrialización en Chile parte precisamente en la minería en la zona norte, ¿ya? Ahí es donde la gente viajaba, había mucha migración de gente de otras partes hacia el norte, porque ahí había pega, en el fondo estaba la lucas y había trabajo, ¿ya? En el mismo contexto que pasaba en Estados Unidos, algo muy básico, ¿ya? Y aquí, bueno, y como somos un país tercermundista, por decirlo de alguna forma, no fuimos nosotros los que empezamos a explotar el salitre, sino que principalmente el salitre fue explotado por empresas extranjeras, en su mayoría empresas inglesas que llegaron al norte de Chile porque vieron obviamente una capacidad de poder exportar este material, pero en que en Chile teníamos cero posibilidad de que nosotros nos hiciéramos cargo de hacer eso porque industrialización cero. Entonces llegaron ellos con sus máquinas, etcétera, y empezaron ellos a hacer la exportación del salitre. Por lo tanto, hablamos de que en Chile las primeras empresas grandes, entre comillas,
tal cual como ahora, siguen siendo las empresas extranjeras, ¿ya? Que eran estas empresas inglesas salitreras que llegaban al norte de Chile a traer este mineral. Y que obviamente contrataban trabajadores de Chile, que yo les indicaba como que hubo mucha migración al norte. Y también, obviamente, migración desde otros países. Había mucha gente de Bolivia y de Perú que también viajaba al norte en el fondo para poder ser contratados por esta empresa salitreras, ¿ya? Entonces, básicamente se empezaron a formar colonias, ciertas villas en torno a donde estaban estas minas de salitre. Entonces, ahí es donde empieza a darse lo que en historia se denomina la cuestión social, ¿ya? ¿Por qué? Porque claramente los trabajadores no tenían las condiciones básicas de higiene, seguridad, etc. Es más, de hecho, ni siquiera se les pagaba con dinero a esos trabajadores, ¿ya? Porque existía el sistema de las pulperías. Entonces, a los trabajadores, obviamente, olvídense de contrato, jornada, todo eso no existía. A cada trabajador se le pagaba un pago diario. Entonces, llegaban en la mañana, se notaban, terminaban sus labores del día, pasaban y le entregaban unas fichas. Ni siquiera dinero, les pasaban unas fichas, ¿ya? Y que esas fichas el trabajador las podía ir a cambiar solamente a un lugar que eran las pulperías, ¿ya? Entonces en esas pulperías era como un negocio que no funcionaba con plata, sino que funcionaba con estas fichas. Entonces el trabajador iba, se compraba su pan, no sé, su leche, algo para comer en la noche, para tomar desayuno y se iba para la casa, ¿ya? Entonces ni siquiera se trabajaba por dinero, se trabajaba por tener acceso a las cosas básicas para poder subsistir, ¿ya? Entonces, a ese nivel estábamos en Chile, ¿ya? Claramente había un abuso. Las personas no eran compensadas con dinero, eran compensadas con alimentos y con insumos básicos. Obviamente le pagaban el mínimo, o sea, le daban el equivalente para poder subsistir en el día, ¿ya? Y obviamente no había ninguna regulación en torno a temas de seguridad, temas de jornada, etc. Entonces, ahí es donde en Chile se empieza a gestar el tema sindical, ¿ya? Porque obviamente los trabajadores se empiezan a dar cuenta que las condiciones que le entregan sus empleadores, que en esta empresa inglesa salitrera, no cumplían lo más básico, ¿ya? Para poder, en el fondo, desempeñar su trabajo de manera segura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay una foto, ¿ya? Una foto de los trabajadores del norte de una salitrera, ¿ya? Ahora, uno ve a los trabajadores de la minería actual con elementos de seguridad, cascos, zapatos de seguridad, y miren, así trabajaban en las minas. O sea, se metían a las minas sin polera, sin zapatos, obviamente sin ningún elemento de seguridad. La cantidad de accidentes eran muy importante. Entonces, el mismo hecho que yo les comentaba, que no recibían dinero, que les pagaban a través de estas fichas, finalmente fueron que los trabajadores se fueron organizando, ¿ya? Y de alguna forma fueron desarrollando lo que en historia se llama la cuestión social, que en el fondo fue el dejar en evidencia de que claramente las condiciones laborales de Chile no existían, ¿ya? Y es en el norte de Chile donde comienza a gestarse este proceso de la sindicalización, a partir precisamente de la respuesta. Entonces ahí es lo que yo les decía, los sindicatos no nacen porque sí, ¿ya? En general los sindicatos parten de una necesidad, ¿ya? Y en general, donde hay sindicatos y donde hubo sindicatos, eran los lugares donde las condiciones laborales básicas, mínimas, no existían, ¿ya? Por lo tanto, el origen de los sindicatos es la respuesta a las malas condiciones laborales que principalmente existían a principios del siglo XX, ¿ya? Y de alguna forma, la lógica de los sindicatos es la siguiente. De a uno, un trabajador no puede ir a exigir al empleador, a la empresa, digamos. No tiene cero capacidad de negociación. Pero si todos los trabajadores de manera conjunta hacen petitorios, y en la medida que no tengan respuesta a esos petitorios, pueden ejercer medidas de presión tales como la huelga, el sindicato empieza a tener sentido, ¿ya? Entonces aquí los trabajadores se dan cuenta de lo siguiente, que ellos en la medida que actúen de manera conjunta, tienen poder de negociación, ¿ya? Y se dan cuenta que ellos tienen el gran poder que es paralizar la obra. Y ahí nace el concepto de la huelga, ¿ya? Cuando nosotros escuchamos huelga, precisamente hace referencia a eso. Y ojo, la huelga tiene un apellido que es huelga legal. Cualquier trabajador que sienta que sus condiciones laborales están siendo vulneradas o no se están cumpliendo disposiciones del contrato individual o del contrato colectivo, el sindicato puede efectivamente recurrir a la huelga y paralizar sus funciones y la empresa no los pueden despedir, ¿ya? Entonces,
el origen de cómo se fueron gestando los sindicatos siempre, como yo les digo, tiene origen en estos trabajadores del sector minero, salitrero, que partieron en el norte. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó después? Hubo una situación que nos puede volver a afectar. Seguimos siendo un país monoproductor. ¿Qué quiere decir monoproductor? Que tenemos solamente una exportación. ¿Ya? En ese tiempo era el salitre. ¿Ya? ¿Pero qué pasó? Los ingleses que habían llegado acá a Chile a explotar el salitre y que explotaban también a los trabajadores chilenos, descubrieron un salitre artificial. O sea, se dieron cuenta que ya no era necesario la minería para extraer salitre, sino que también tenían la capacidad de poder producirlo. ¿Ya? ¿Qué pasó ahí? Obviamente, todas estas empresas cerraron, ¿ya? Porque les salía mucho más caro venir a Chile a extraer salitre que mejor producirlo en su país. Entonces, todas estas salitreras cerraron y se fueron. ¿Qué pasó? Dejaron a un montón de personas sin trabajo. Y ahí el tema se puso demasiado complejo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente toda esta gente que había migrado al norte a trabajar, de un momento al otro se habían quedado sin la fuente de ingresos. ¿Ya? Entonces, ¿qué empezó a pasar con esta gente? Empezó a migrar y empezó a volver a Santiago. ¿Ya? Porque en el norte básicamente ya no había salitre, no había pega. Entonces ahí es cuando esta gente empieza a migrar y por ejemplo, y es cuando en Santiago empiezan a ver las primeras viviendas sociales, ¿ya? Que en ese caso eran los CITES, los conventillos. No sé si ustedes lo han visto, que eran este conjunto de casas antiguas, juntas, que era como una especie de pasaje donde vivían todos juntos, que algunos en Santiago Centro, en algunas partes quedan todavía, en algunas comunas, ¿ya? Que eran como las primeras viviendas sociales, y donde vivían precisamente la gente que venía del norte y que se vino a Santiago a buscar trabajo. ¿Por qué? Porque obviamente en el norte ya no había trabajo. Entonces, eso hizo, yo creo que a contar de los años 30 en adelante, que la pobreza en Chile aumentara, ¿no? Porque toda esta gente que antes tenía trabajo se quedó sin trabajo y lamentablemente se vino a Santiago y se empezaron a aglomerar. Entonces, ahí el tema social se vio mucho más complejo, ¿ya? Y a partir, en esa misma época, misma época era una situación que atravesaba el mundo. Recuerden que estaba empezando la Segunda Guerra Mundial, entonces había una crisis mundial, ¿ya? En el año 48, la ONU declara la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ya? De los cuales todos los países están adscritos, incluido obviamente Chile, ¿ya? Y a partir de esta declaración que hace la ONU en el año 1948, en el artículo 22 declara: toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social, la satisfacción de los derechos económicos, sociales, culturales, indispensables a su dignidad, al libre desarrollo de su personalidad. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con los sindicatos? Todo, ¿ya? Porque antes de esta fecha no se reconocía como derechos, por ejemplo, que cualquier persona que fuese parte de una sociedad tuviera derecho a salud, tuviera derecho a seguridad social, tuviera derecho a beneficios por parte del Estado, ¿ya? Antes de 1948, sálvate solo. Entonces, a partir de esta declaración de 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los países que firman este convenio se hacen garantes de entregar a sus ciudadanos derechos básicos que son la seguridad social, salud, pensiones, etc. ¿Ya? Entonces, esto marca un hito y de alguna forma es la respuesta a todas las movilizaciones que habían tenido los trabajadores previos a esta fecha, ¿ya? Porque ellos, ¿qué exigían en el fondo? Esto, que se les reconociera y que se les respetara ciertos derechos que anteriormente no existían. Entonces eso marca un hito en este contexto crítico, ¿ya? Donde en Chile teníamos esta situación de migración muy grande a Santiago, donde no había trabajo, donde había gente muriendo de hambre, más encima había un terremoto en el año 89, entonces era una situación muy compleja. Y por primera vez, de alguna forma, se establece los derechos básicos que tiene cualquier persona por el hecho de ser ciudadano de una nación, ¿ya? Entonces, obviamente esto marca un hito, ¿ya? Porque marca un hito legal, como les digo, porque todos los países que suscriben a esta declaración tienen que efectivamente cumplir, por lo tanto a nivel interno se tienen que dar leyes que en el fondo garanticen que las personas tengan derecho a seguridad social. Por lo tanto, desde acá, desde el año 48, desde el 10 de diciembre que se firma y se declara este artículo, las empresas empiezan a reconocer los derechos de los trabajadores. ¿Se fijan? Entonces, si bien pasó hace harto tiempo,
pero ha pasado menos de un siglo desde que pasó eso. Entonces, entre comillas, el reconocimiento de los derechos de los trabajadores es algo nuevo, es algo que tiene menos de 100 años, ¿se fijan? Porque antes de eso no existía, ¿ya? Eso como un contexto general de cómo se gestan, a partir de qué se gestan los sindicatos, cuáles son sus objetivos. Y en el fondo esto es súper importante, el hito que marca el reconocimiento de los derechos de las personas y obviamente de los trabajadores, ¿ya? Entonces, en ese sentido, vamos. Se empieza a regular la relación entre los trabajadores y los empleadores. Hasta antes de eso, el empleador hacía lo que quería. O sea, y de hecho pasaba mucho. Estas muertes que habían, por ejemplo, si había un accidente en una fábrica, la persona se murió y mala suerte, o sea, no había ninguna compensación a la familia, nada. Entonces, obviamente a partir de esta declaración y de esta legalización, de alguna forma, de la relación entre empleador y principalmente, más que de reconocimiento de la relación, es reconocer la relación y los derechos del trabajador cuando firma un contrato, ¿ya? A eso nosotros le llamamos las relaciones laborales, ¿ya? Entonces, obviamente, en la medida que existe una norma, una jurisprudencia, una ley, se pueden empezar a regular las relaciones laborales. Antes de eso no había ninguna posibilidad, por ejemplo, de que el empleador se hiciese responsable por las deficiencias de su empresa en términos de seguridad. Ahora no, ¿ya? Ahora, claramente, el empleador tiene una cantidad de deberes importantes ante la ley, ¿ya? Y todo esto se dio por este movimiento social y todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Entonces, ahora ya estamos hablando en términos actuales un poco de cómo desde que se norma, digamos, el tema de los sindicatos, el tema de los derechos laborales y la relación contractual, obviamente se ha mejorado bastante, y obviamente ya se reconocen ciertos derechos de los trabajadores, como les decía, y ciertos deberes de los empleadores, ¿ya? Y eso parte a raíz de la existencia de un marco legal y jurídico, que en este caso es el Código del Trabajo en Chile, ¿ya? Porque todo el tema sindical también está cubierto por el Código del Trabajo, ¿ya? Y básicamente este marco legal protege los derechos de los trabajadores, ¿ya? También lo que hace referencia al contrato de trabajo, etcétera, ¿ya? Obviamente lo más importante también tiene que estar regular las remuneraciones, ¿ya? Como les decía antes, por lo general no había contrato y a las personas se les pagaba por día trabajado, se les pagaba en efectivo o se les pagaba con estas fichas que les comentaba yo cómo se pagaba en Chile, ¿ya? Ahora, obviamente hay contratos, las remuneraciones son mensuales y están sujetas a cierta normativa que está dada por el Código del Trabajo, ¿ya? Y el reconocimiento también de los sindicatos, ¿ya? Como una entidad que es parte de la organización, ¿ya? De ahí entramos de lleno en lo que tiene que ver con los sindicatos, ¿ya? Por lo general, se da una connotación negativa a los sindicatos, y es la connotación que se da por un tema cultural. Ahora, yo no sé qué conocen ustedes de los sindicatos, entonces igual me interesa abrir eso. ¿Qué conocen ustedes de los sindicatos? ¿Qué saben? ¿Qué es un sindicato? ¿Saben algo? No hay respuesta buena ni mala, lo que sepan. Profe, el sindicato es Violeta primero. para los trabajadores. Violeta. Ahora sí, para los trabajadores, o sea, es como el bienestar del trabajador. Claro, los sindicatos son una agrupación de trabajadores. ¿Cómo qué? Uy, perdimos. Hay como los derechos del trabajador. Exactamente, muy bien. Son un grupo de trabajadores. ¿Me escuchó? Sí, perfecto. Efectivamente, un grupo de trabajadores que se asocia para poder tener un poder de negociación similar al del empleador, ¿ya? Ahora, otra pregunta. ¿Ustedes piensan que los sindicatos aportan a la organización o no? ¿Qué creen ustedes? Sí, profe, porque ellos dicen como lo que necesitan los trabajadores en general, pues, y si los trabajadores están cómodos, van a tener una mayor...
Exacto. Muy bien, porque en el fondo aportan, ¿ya? Porque tienden a nivelar, ¿ya? Ahora, como yo les digo, en general los sindicatos son una respuesta a algo, ¿ya? En la medida que una empresa funcione bien, tenga un trato directo con los colaboradores, transparente, negocie bien, respete sus derechos, lo más probable es que esa empresa no va a tener la necesidad de crear un sindicato. ¿Por qué? Porque en el fondo hay una comunicación directa, se respetan los derechos de los trabajadores, los beneficios acordados, etcétera, ¿ya? ¿Cuándo se hace necesario que exista un sindicato? En las empresas grandes sí o sí tiene que haber sindicato, ¿ya? La empresa grande sí o sí, ¿ya? Porque en general son muchos trabajadores, ¿ya? Estamos hablando, por ejemplo, piensen, no sé, Falabella puede llegar a tener 10.000 trabajadores. Entonces, ¿por qué? Porque en una empresa grande es bueno tener un sindicato, ¿ya? Porque obviamente 10.000 trabajadores son muchos, ¿ya? Es imposible que los 10.000 trabajadores lleguen a recursos humanos a hablar con el jefe de recursos humanos para plantearle sus temas. Entonces, cuando hay muchos trabajadores, muchos volúmenes de trabajadores, tiene que haber sindicato porque obviamente tiene que haber una unidad más pequeña que representa a todos los trabajadores, ¿no? Entonces, ustedes se van a encontrar en cualquier empresa grande que hay sindicatos y que en muchos casos hay 2, 3, 4 sindicatos dependiendo del tamaño de la empresa. Pero se hace necesario, ¿ya? Porque es imposible, como les digo, una empresa con 10.000 trabajadores que uno pueda llegar a recursos humanos, porque como es tan grande la empresa, el de recursos humanos, el jefe ya está en el Olimpo, es imposible llegar a él. Por lo tanto, se tienen que organizar en sindicatos porque obviamente les permite representar a esa gran masa de trabajadores, ¿ya? Y las otras empresas que tienen sindicatos son las empresas que tienen problemas, ¿ya? Porque muchas veces ustedes se van a encontrar con una empresa chica, quizás que tenga 100 trabajadores, pero que tenga sindicato. Cuando se da esa variable, empresas chicas con sindicato, es porque las condiciones previas eran malas. Es raro que una empresa chica haya un sindicato. ¿Por qué? Porque el mismo hecho que una empresa sea chica hace que, por ejemplo, la llegada al dueño, al gerente general, es más fácil. Realmente están en el mismo edificio y se lo encuentran en el pasillo, entonces es difícil que se dé un sindicato, pero si encuentran una empresa chica con sindicato es porque efectivamente las cosas no funcionaban y tuvieron que recurrir al sindicato, ¿ya? Alejandro está levantando la mano. Tengo una duda. Dígame. Eh, ¿Por qué en Estados Unidos está prohibido hacer sindicato? A ver, técnicamente no es que esté prohibido, ¿ya? A ver. Estados Unidos, es que hay un tema cultural que ya sería como metiendo en otro tema, ¿ya? Pero, a ver. Nosotros estamos en un sistema económico que se denomina de libre mercado o neoliberalista. Entonces, el país que finalmente ha desarrollado, entre comillas, de mejor manera el sistema es Estados Unidos, ¿ya? Basado en sus valores, principalmente en valores que vienen desde la iglesia, no me acuerdo si lo vimos en este curso o no, vienen desde la ética protestante, que finalmente en Estados Unidos la mayoría de las personas son protestantes, donde el tema del trabajo es súper importante, ¿ya? Entonces, si se fijan, por ejemplo, lo que pasó, Donald Trump es protestante. Entonces, ¿qué hizo Donald Trump con el tema de la pandemia? Priorizó el trabajo por sobre la salud. ¿Qué pasó? Estados Unidos terminó siendo el país con más casos de contagio y de muerte. ¿Por qué? Porque en su cabeza lo más importante es el trabajo y lo priorizan antes que otras cosas, ¿ya? Entonces, en esa lógica, en Estados Unidos, como tienen esta lógica del trabajo y el esfuerzo y todo eso que viene del protestantismo, los sindicatos son una figura negativa, ¿ya? Porque, por ejemplo, dentro de su visión ideológica, de las personas que están como a favor de este sistema libre mercado, este sistema neoliberalista, una huelga o un trabajo de un trabajador no lo está haciendo por reivindicar sus derechos, sino que lo está haciendo porque son flojos y no quieren trabajar, ¿ya? No lo digo yo, sino que lo digo desde la lógica pensando como piensan estas personas en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, en Estados Unidos, a partir de estas situaciones, ¿ya? De estas situaciones que yo les contaba a partir de 1886 en Chicago, los sindicatos son súper mal vistos, ¿ya? Porque los sindicatos para la cultura gringa, en grupos de trabajadores que lo único que quieren hacer es sacar la vuelta y no trabajar. Entonces, técnicamente no están prohibidos, pero son súper mal vistos los sindicatos. Entonces, un trabajador sindicalizado es como un comunista, no sé, alguien como que está haciendo alguna amenaza muy terrible dentro de la organización, y por eso es un tema netamente cultural, un tema netamente prejuicioso. Entiendo que, como te digo, técnicamente, legalmente no están prohibidos, pero la gente ya no se sindicaliza en Estados Unidos porque la visión de los sindicatos es malo. Entonces, si uno se sindicaliza en Estados Unidos, este es comunista. Entonces, y también se me cayó la conexión, parece, ¿no? ¿Me pueden confirmar que me están escuchando?
Exacto. Profe, me quedé pegado. ¿Volví o no? ¿Me escuchan bien ahora? Y ahora Ya. Eso, entonces Alejandro, más que estén prohibidos, pueden funcionar, pero la gente no se sindicaliza porque existe culturalmente una visión negativa hacia el sindicalismo. Por eso, lo mismo que le explicaba al principio, en todas partes del mundo celebramos el Día del Trabajador mañana, menos en Estados Unidos, porque como la historia negra, aparte de ahí, ellos tratan de como ocultarlo un poquito, ¿se fijan? Entonces es un tema más cultural que un tema legal, ¿ya? Ahora, en Chile también pasó eso, ¿ya? Porque obviamente, vamos volviendo un poco a la historia, previo al golpe militar, en un contexto de carácter socialista, los sindicatos habían tenido mucho poder, ¿ya? Y los sindicatos, efectivamente, los líderes sindicales eran personas que durante el gobierno, lo poco que duró el gobierno de Allende, eran personas que tenían un alto poder, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente en un gobierno más de izquierda, más socialista, los líderes sociales son los que son más reconocidos. A diferencia en un gobierno de derecha, quizás los empresarios son más reconocidos, ¿ya? Pero obviamente cuando llega la dictadura, los sindicatos en Chile pasan a ser ilegales y se suspenden los sindicatos. Nadie se podía sindicalizar. ¿Por qué? Porque obviamente se asociaba precisamente a que los movimientos sindicales tenían una base de izquierda política, o sea, de política de izquierda, etcétera, que generalmente el prejuicio que existe, como que todos los que están en el sindicato son comunistas, y no necesariamente es así, ¿ya? Entonces eso, en Chile, durante todos los 17 años que duró la dictadura, se suspendieron los sindicatos, se abrieron los sindicatos y nadie podía reclamar nada, obviamente porque estábamos en un contexto muy distinto, ¿ya? Es más, hasta el día de hoy, en nuestra constitución, en esta constitución que se va a cambiar, hay artículos que todavía siguen limitando, por ejemplo, la participación de líderes sociales en algunos eventos políticos, ¿ya? Por ejemplo, uno de los artículos que se mantiene hasta el día de hoy en la constitución, que se va a cambiar, es que, por ejemplo, una persona que sea un líder sindical no puede optar a un cargo público. O sea, si yo soy presidente de un sindicato, en la actualidad, no puedo postularme a diputado, a senador o a cualquier alcalde, tengo que renunciar, ¿ya? Eso obviamente se hizo para evitar precisamente que el liderazgo surgió desde los movimientos sindicales y llegaran a ocupar cargos a nivel social, ¿ya? Y esas cosas todavía están en nuestra constitución, aunque parezca increíble, todavía están en nuestra constitución, ¿ya? Y son cosas que precisamente se crearon en su tiempo para evitar el surgimiento de liderazgo de los sindicatos y básicamente que los sindicatos no existieran, ¿ya? Entonces, también acá en Chile efectivamente los sindicatos fueron prohibidos y con el retorno de la democracia a partir del año 90 nuevamente se empiezan a levantar, pero muy lento, muy despacio. ¿Por qué? Porque como veníamos de dictadura, de esta connotación negativa de los sindicatos, también la gente tenía miedo en los primeros años a sindicalizarse, ¿ya? Entonces, con el pasar del tiempo, la medida que ya llevamos este tiempo en democracia, las personas se han ido sindicalizando, ¿ya? Yo no sé si aquí alguno de ustedes es parte de un sindicato, ha sido alguna vez parte de un sindicato. No. yo no, pero sí vi una huelga que hicieron en una empresa. Ya, porque obviamente ser parte de un sindicato no es llegar y ser parte de un sindicato, ¿ya? Hay una cuota sindical, uno tiene que pagar. Ojo, si la empresa tiene sindicato, yo no estoy obligado a estar en el sindicato, ¿ya? No me pueden obligar. La participación de los sindicatos es voluntaria. No obstante, si el sindicato gana algún beneficio y yo no estoy en el sindicato, ese beneficio igual me va a llegar a mí, ¿ya? A mí me ha pasado en algunas organizaciones que pasa eso, hay mucho desconocimiento del tema de los sindicatos, que piensan que llegar a ser un sindicato. Entonces a mí me ha pasado, estando en cargo de recursos humanos, que a veces los trabajadores se van a organizar para hacer el sindicato y se dan cuenta de lo que tienen que hacer, que tienen que pagar, que tienen que organizarse, que tienen que hacer una reunión, y hasta ahí llega el sindicato, ¿ya? Entonces obviamente generalmente surge cuando hay una voluntad real de los trabajadores de organizarse. Me ha pasado muchas veces de ver en la empresa que se va a formar el sindicato y cuando ven lo que implica en términos de tiempo y pega, lo dejan hasta ahí y el sindicato no se formaliza, ¿ya? Ahora, ¿qué es un sindicato? Era lo que yo le estaba preguntando recién. Son organizaciones libremente constituidas por trabajadores del sector privado o público, porque obviamente no hay limitación. Los sindicatos pueden estar tanto en las empresas privadas como en el sistema público, ¿ya? Cualquiera sea su naturaleza jurídica. Tienen por objetivo asumir la representación y legítima defensa de sus asociados,
Cuando hablamos de representación, es representar a todos los trabajadores cuando se está negociando, principalmente la negociación colectiva, y también defender a los trabajadores. Entonces, cuando hay sindicato, por ejemplo, y yo tengo un tema, ¿ya? Por ejemplo, no sé, no me están pagando la hora extra, a pesar de que yo sí firmé el pacto de hora extra y estoy haciendo pacto de hora extra. Yo voy al sindicato y le digo, ¿sabe qué? No me están pagando la hora extra. Entonces, el sindicato se hace cargo de ese problema, ¿ya? No es el trabajador directamente con la empresa, sino que ese sindicato dice, oye, a Juanito Pérez no le están pagando la hora extra. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Se fijan? Entonces también asumen ese papel de resolver situaciones puntuales que tiene cada trabajador, ¿ya? Así como promover los intereses económicos, sociales y culturales de los trabajadores, ¿ya? Ahora, en la Constitución está garantizado el hecho de poder hacer un sindicato. Que esto obviamente fue después del año 90, como digo, porque en dictadura este artículo de garantizar la constitución de sindicatos se borró, no existía en la Constitución, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las principales finalidades, objetivos que tiene un sindicato? Les decía, primero, representar a los trabajadores en los ejercicios, en el ejercicio de los derechos emanados de los contratos individuales. Cuando hablamos de contratos individuales, hablamos de los contratos de trabajo que nosotros firmamos, de nuestro contrato de trabajo que nosotros conocemos, ¿ya? Pero también hay contratos colectivos, ¿ya? Y los contratos colectivos son los que se firman cuando hay una negociación colectiva en la empresa, ¿ya? Entonces, ese contrato colectivo, que tiene el mismo formato de un contrato de trabajo, establece ciertas condiciones y ciertos beneficios para los trabajadores, ¿ya? Entonces, como es un contrato colectivo, no lo pueden firmar todos. ¿Quién lo firma? Los representantes del sindicato, ¿ya? Entonces, hablamos de contrato individual, el contrato que todos conocemos cuando firmamos un contrato de trabajo. Hablamos de un contrato colectivo cuando después de una negociación colectiva, todos los trabajadores, o en este caso los representantes del sindicato, firman con la empresa un contrato colectivo que llega a todos, ¿ya? No solamente, como yo les decía, a los representantes, a los que están dentro del sindicato, sino que también llega a las personas que no están sindicalizadas, ¿vale? Esa es la diferencia entre un contrato individual y un contrato colectivo, ¿ya? La segunda responsabilidad es representar a los asociados en las distintas instancias del proceso de negociación colectiva, ¿ya? Por lo general, las empresas, a final de año, por lo general cada 2 años, se hace un proceso de negociación colectiva. Ya todas las empresas que tienen sindicato tienen que hacer una negociación colectiva, ¿ya? Y por lo generalmente esto se hace a final de año. ¿Y en qué consiste esta negociación? En revisar los contratos colectivos que ya existen y ver si es que están vigentes o si el sindicato está proponiendo adicionar algún beneficio que no se esté considerando. Ahora, en esta negociación también puede darse que el empleador quiera quitar algún beneficio, ¿ya? Entonces, por lo general, cuando no se llega a acuerdo, se van a la huelga. Generalmente la huelga es el efecto de no llegar a acuerdo cuando se está haciendo esta negociación colectiva. Entonces, como yo les decía al principio, la ley faculta al trabajador para que efectivamente se pueda ir a huelga como medida de presión cuando no se está cumpliendo algún punto de los contratos individuales y colectivos o cuando no se ha llegado a un acuerdo en este proceso de negociación colectiva. Por lo tanto, la huelga es legal, ¿ya? Y principalmente se utiliza como medida de presión cuando no hay acuerdo con el contrato colectivo. Entonces, principalmente pasa, por ejemplo, no sé, el sindicato pide rebajar la jornada de 45 horas a 40, la empresa dice no, el sindicato dice perfecto, nos vamos a huelga, como medida de presión, hasta que la empresa acepte que se va a aceptar las 40 horas. ¿Se fijan? Entonces, la huelga tiene ese objetivo, ser una medida de presión y efectivamente está garantizado por ley que los trabajadores se puedan ir a huelga, ¿ya? La tercera función es velar por el cumplimiento de la norma del trabajo y la seguridad social, ¿ya? O sea, por ejemplo, si en la empresa hay algún factor que sea de riesgo, ¿ya? Supongamos, no sé, por ejemplo, cualquier cosa, la escalera es tan mala y los trabajadores se pueden caer, es responsabilidad del sindicato levantar ese riesgo al trabajador. Entonces, todas las condiciones que afecten el normal desempeño de un trabajador en sus funciones finalmente van a terminar afectando o van a ser parte de las funciones del sindicato, ¿ya? Y obviamente realizar todas las actividades contempladas en los estatutos y que no estén prohibidas por la ley, ¿ya? Que en el fondo es tener reuniones mensuales, etc., ¿ya? Si ustedes van a la página de la DT, que es la Dirección del Trabajo, van a encontrar información respecto más detallada de lo que hace un sindicato en sí, ¿ya? Ahora, como yo les decía, parte importante de la función de un sindicato es negociar con el empleador este contrato colectivo.
En general, ¿en qué consiste este contrato colectivo? Como yo decía, es igual que un trabajo, es igual que un contrato de trabajo individual, ¿ya? Tiene que ir estipulada las partes, etcétera. Lo que sí, en ese contrato se definen las condiciones generales para todos los trabajadores, ¿ya? Entonces, en este contrato colectivo, finalmente, lo que se lleva al documento es los acuerdos que se tuvieron en el proceso de negociación colectiva, ¿ya? Entonces, finalmente, la elaboración, la redacción y firma del contrato colectivo da término al proceso de negociación colectiva, ¿ya? Y por lo general, las empresas, como pasará el tema, pagan un bono de término de conflicto. No sé si han escuchado ese término, ¿ya? Pero generalmente cuando hay sindicato y hay una negociación colectiva, y se cierra esa negociación firmando el contrato colectivo, la empresa le paga a todos los trabajadores un bono de término de conflicto, ¿ya? Entonces, obviamente eso va a variar y va a depender de la empresa el monto, no hay un monto fijo, obviamente depende de la empresa, ¿ya? Pasa mucho y, por ejemplo, a final de año lo invito a ver las noticias cuando vean, por ejemplo, la negociación que tuvo Codelco, me llama mucha atención porque generalmente en el norte todos aprovechan de cambiar el auto con la negociación colectiva. ¿Por qué? Porque los bonos de término de conflicto pueden ser hasta 20 millones de pesos. Porque una empresa obviamente que maneja mucha plata, entonces generalmente pasa en el norte, la gente que trabaja en la minería aprovechan de cambiar el auto cuando tienen estos procesos, porque como son empresas donde hay mucha plata, los bonos pueden ser, como yo le he visto, hasta de 20 millones los bonos por término de conflicto, ¿ya? Ahora, en una empresa más chica pueden ser 100 lucas, o sea, como les digo, eso varía del tamaño de la empresa, ¿ya? Y importante también señalar que los miembros de un sindicato tienen que pagar una cláusula, la cual obviamente se descuenta de la cuota sindical que tienen que pagar mensualmente. No es llegar y ser parte del sindicato, sino que hay que pagar también, obviamente, el derecho a ser parte del sindicato, ¿ya? Finalmente esos fondos finalmente se orientan en los costos que el sindicato tiene. La empresa no financia los costos del sindicato, finalmente los costos del sindicato, por ejemplo, arrendar una sala para una reunión, son costos que el propio sindicato debe financiar. ¿Ya? Tiene un autofinanciamiento. No es la empresa quien debe financiar al sindicato, por si acaso también, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que contiene un contrato colectivo de trabajo? Que finalmente es el resultado de este trabajo que hace el sindicato, ¿ya? Las partes, el empleador y el sindicato. No son las partes que están firmando el acuerdo, ¿ya? En general, tiene que estar la nómina de todas las personas que fueron parte de la negociación en ese contrato, tanto los representantes de la empresa como los representantes del sindicato, ¿ya? Nómina de adherentes. ¿Qué quiere decir esto? De las personas que no necesariamente están participando de la negociación o que estén en el sindicato, no obstante sí adhieran a las peticiones que está haciendo el sindicato, ¿ya? Entonces también ahí, como digo, no siempre se aplica, ¿ya? Pero algunos sindicatos también, además de colocar la nómina de las personas que participaron del proceso, colocan la nómina de todas las personas que sí están de acuerdo con lo que están pidiendo. En el fondo es una medida de presión también para decirle al empleador, mira, hasta acá tenemos 500 personas que firmaron a favor de esto, ¿ya? Es como presionar un poco al empleador. Así que también, en algunos casos, los adherentes que no son parte del sindicato también se incluyen, ¿ya? Importantísimo las cláusulas que se proponen, ¿ya? Por ejemplo, este año se ganó el beneficio de un seguro médico colectivo para todos los trabajadores. Tiene que quedar estipulado en este contrato colectivo que hay un seguro médico colectivo para todos los trabajadores, ¿ya? El plazo de vigencia, por lo general son 2 años, ¿ya? Porque las negociaciones colectivas, como les decía, por lo general se dan cada 2 años. Algunas empresas la hacen año a año, pero eso es demasiado desgastante. Por lo general, cuando se negocia y se llega a este contrato colectivo, los acuerdos duran por lo menos 2 años, ¿ya? Que es más o menos el tiempo que duran los sindicatos también, ¿ya? La individualización de los integrantes de la comisión negociadora. ¿Qué quiere decir esto? Identificar quiénes participaron, ¿ya? Entonces, generalmente, por lado de la empresa, participa el gerente general y el representante legal de la empresa, ¿ya? Ese representante legal, que muchas veces puede ser el gerente de recursos humanos, el que firma este contrato colectivo por parte de la empresa. Y por parte del sindicato, el que firma es el presidente del sindicato, ¿ya? Y obviamente tiene que haber una firma de todos los trabajadores o de la comisión negociadora. O sea, finalmente igual tiene que haber una firma de todas las personas que participaron
dentro del proceso de contrato colectivo. ¿Ya? Eso con respecto a los sindicatos, ¿ya? Que como les digo, el 1 de mayo no estamos conmemorando los sindicatos, ¿ya? Pero básicamente la figura que generalmente sale en esta época son los líderes precisamente que aparecen a partir de los sindicatos, ¿ya? Por algo en Chile siempre el proceso de conmemoración del 1 de mayo lo llevaba la CUT, ¿ya? Porque en el fondo la CUT es la Central Unitaria de Trabajadores que agrupa a todos los líderes sindicales de Chile, o debiese ser así, digamos, cuando cada sindicato debiese tener su representación también en la CUT, que en el fondo es la que agrupa, como les digo, a los líderes sindicales de todo el país, ¿ya? Y generalmente se asocia a eso, digamos, el 1 de mayo, ¿ya? Pero como ya lo vimos, su origen tiene una connotación negativa, ¿ya? Me quedé pegado, no aparece. ¿Me escuchan? Sí se escucha. Ah, ya. Que a mí me aparece un mensaje cuando se me cae la conexión, ¿ya? Entonces, en resumen, partimos viendo que el origen del 1 de mayo tiene una connotación negativa, ¿ya? Pero de ahí parte todo el tema sindical, de ahí parte todo el tema de la pelea por los derechos de los trabajadores, que hasta el día de hoy se mantiene. O sea, hasta el día de hoy las reglas no están claras. Hasta el día de hoy hay abusos por parte de las empresas. Es cosa de ir a la inspección del trabajo y ver la cantidad de reclamos que hay por ciertas cosas que las empresas llegan haciendo por año. Entonces, en el fondo dejar claro eso, que los sindicatos parten a raíz de una necesidad de poder emparejar la cancha con los empleadores, ¿ya? Y que lamentablemente en países como Chile, con este nivel de desigualdad, donde hay gente que tiene mucha plata y gente que tiene muy poca, ese poder de negociación no es igual, ¿ya? Entonces finalmente los sindicatos vienen a eso, ¿ya? A dar este rol igualitario para que cada trabajador tenga derecho de poder negociar, de poder defender sus derechos, ¿ya? En la medida que los sindicatos no existieran, yo creo que seguiría siendo abuso, estaría muy dispareja la cancha, ¿ya? Y cuando no hay acuerdo, digamos, esta es la instancia externa. Siempre hay una instancia externa. O sea, generalmente el sindicato negocia con el empleador, pero si no hay acuerdo o hay un conflicto, tenemos que recurrir a un mediador. Y ese mediador es la dirección del trabajo, ¿ya? Que también obviamente tiende a ser un mediador entre el empleador y el trabajador, ¿ya? Eso lo tenía preparado para hoy. Creo que es importante que nosotros sepamos estos temas del trabajo, del día del trabajo, qué pasa, cómo se conmemora, cuál ha sido la evolución del tema de los derechos laborales, de los derechos sindicales en el tiempo, porque como digo, parte de nuestra función es relacionarnos con los sindicatos, ¿ya? Ya no pasa lo mismo que antes, digamos, el perfil del líder sindical ya no es el mismo que antes, porque efectivamente antes se podía pensar que era mucho más politizado, porque en general Chile estaba más politizado, el mundo estaba más politizado, entonces efectivamente, generalmente dentro de los sindicatos habían partidos políticos y estaba metido todo ese tema en la política. Ahora no, ya como la gente se alejaba bastante de la política, ya la política dejó de estar presente dentro de los sindicatos, entonces en general las personas que lideran los sindicatos ya no son personas que están asociadas a algún color político, algún ente externo, digamos, sino que son personas que están ahí por el simple hecho de representar a los trabajadores frente al empleado. Y también es un cambio en función de lo que pasaba antes, ¿ya? Con este prejuicio de que los sindicatos representaban solamente un cierto sector, etc. ¿Ya? Esas cosas ya con el tiempo se han ido diluidos, ¿ya? Porque esos paradigmas izquierda-derecha ya no existen tal cual como ahora. Todo es mucho más líquido, como plantean los cientistas políticos en la actualidad. Eso, chicos, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido, espero que tengan claro lo que es un sindicato, por qué celebramos el 1 de mayo y cuál ha sido la evolución del tema en Chile, ¿ya? Lamentablemente, como digo, hay cosas que se tienen que mejorar todavía, pero estamos sin duda mejor que hace 100 años atrás. ¿Dudas, consultas, comentarios? Para ir cerrando la clase del día de hoy, porque como les digo, tengo que irme de cabeza ahora a ver lo de las prácticas atrasadas. Vale, preguntaba, ¿tienen que pagar a quién? Ah, me imagino que tienen que pagar. Ah, me estabas preguntando por la cuota sindical. La cuota sindical se le paga al sindicato, ¿ya? Entonces, cualquier persona que esté en un sindicato tiene que pagar una cuota sindical que es bajo, o sea, no sé, 5 lucas, por ejemplo, no es más que eso. Y esa cuota, precisamente. Lo descuentan de la planilla. Sí.
cuando un trabajador cuando está sindicalizado, bueno, generalmente se descuenta por planilla y recursos humanos le pasa la plata al sindicato, es para hacerlo más transparente, o si no, el trabajador directamente paga. Ahora, por lo generalmente se descuenta por planilla. Entonces, como les decía, esa plata es para financiar al sindicato, dado que el empleador no tiene la obligación de financiar al sindicato. Entonces, o sea, sí le tiene que entregar, por ejemplo, una oficina, algún tiempo, pero, por ejemplo, si pasa mucho que los sindicatos grandes, sobre todo, no se reúnen en la empresa, tienen una oficina aparte, ¿ya? Para tener más privacidad, para tener un espacio distinto de la empresa, etcétera. Entonces, si tienen que arrendar una oficina, si tienen que comprar resmas para imprimir papel, si tienen que comprar una fotocopiadora, si al presidente del sindicato le tienen que comprar un celular, todos los costos del sindicato se pagan a través de esta cuota sindical, ¿ya? Entonces, eso se le paga al sindicato. Generalmente los sindicatos tienen un tesorero, tienen un presidente, tienen un secretario y tienen un tesorero. Entonces, esta plata le llega al tesorero, y el tesorero es el que se encarga de administrarla y, en el fondo, hacer todas las compras y gastos, ¿ya? Esa plata se descuenta, va directamente al sindicato y es para cubrir los costos de operación del sindicato, ¿ya? ¿Alguna otra duda, consulta? Ok, chicos, recuerden que la evaluación está abierta hasta el lunes a las 23:59, ¿ya? He recibido de pocas consultas, así que entiendo que está claro, que vamos bien y la nota debería ser mejor, ¿ya? Como ya les dije, las ponderaciones ya están ok en el internet, las ponderaciones de cada una de las notas, así que ya el lunes voy a subir la nota del primer trabajo que me quedaba pendiente subir, ¿ya? Eso, así que les deseo que tengan un excelente... Sí, se sube en el aula el trabajo, Valentina. Tienes que ingresarla, como les dije. La idea es que elijan a un representante, que ese representante lo suba en el aula virtual en la semana 6. Si no me equivoco, sí, en la semana 6 estaba la evaluación sumativa. Déjenme corroborarlo. Sí, está en la semana 6. Abajito dice evaluación sumativa número 2, 5%, y ahí es donde lo tienen que subir. La idea es que lo suba perdón, un representante de todo grupo, ¿ya? Eso, muchas gracias. Como les digo, que tengan un excelente fin de semana. Los que puedan descansar, descansen. Los que tengan que trabajar, cuídense mucho. Y nos vemos el próximo lunes. Ya, profe. Nos vemos, profe. Chao, profe. Chao, chao.